Good morning, guys. Today is Wednesday. We're going to be working on page 80 and 81, okay? On the language book and on page 67 of the vocabulary and grammar. Buenos días, padres de familia. El día de hoy, miércoles, vamos a trabajar en el libro de language, la página 80 y 81 y la página 67 del libro de vocabulary and grammar. Okay, so here we have story. Aquí tenemos dos historias. How Prometheus gave fire to the people and how Coyote stole fire. Tenemos dos historias acerca del fuego. Cómo Prometheus dio fuego a la gente y cómo Coyote, que era pues un personaje de las leyendas de los nativos americanos, se robó el fuego, ¿ok? Aquí vamos a escuchar las dos historias. Yo les voy a poner el audio y ustedes lo van a seguir la lectura, ¿ok? Para escuchar la pronunciación de cada palabra. 1. How Prometheus gave fire to the people. An ancient Greek myth. Long ago, people didn't have fire. They were cold and hungry. A giant, Prometheus, wanted to help. He climbed Mount Olympus and asked Zeus for fire. Bang! Flash! Zeus angrily threw a lightning bolt. No! Fire has great power. I don't want people to be powerful like me. The next night, Prometheus climbed Mount Olympus in secret. He set fire to a stick with a lightning bolt. Then he ran down the mountain and gave the fire to the people. Soon, they all had warm homes and hot food. Zeus was furious, but the people were happy. 2. How Coyote Stole Fire, a Karuk Native American legend. Long ago, all the world's fire belonged to 3 sisters who lived on a high mountain. They didn't share it with anyone. Coyote wanted to help the people. One night, he crept up the mountain. He stole a burning branch from the sisters' fire. They chased him angrily. Coyote ran until he was tired. Then Cougar took the branch. Then Fox, Squirrel, and Frog. They were fast, and the sisters didn't catch them. Finally, Frog gave the fire to Wood. The people didn't know how to get fire from wood. But Coyote rubbed 2 sticks together until they caught fire. After that, the people were never cold again. Okay, so we just listened to the stories. Acabamos de escuchar las historias. And now we have here comparing and contrasting stories. Some cultures have different versions of the same story. Comparar y contrastar historias. Algunas culturas tienen diferentes versiones de la misma historia, ¿verdad? You can compare these stories to see how they are similar. So uno puede comparar estas historias para ver cómo son similares. Por ejemplo, en la que acabamos de escuchar. Escuchamos cómo Prometheus se robó le dio fuego a la gente. Okay, Zeus no quería darle fuego a la gente porque decía que el fuego era poderoso y no quería que las personas tuvieran poder igual que él. Entonces Prometheus le prendió fuego a una ramita con un rayo y se lo dio a las personas para que las personas pudieran tener hogares cálidos y comida caliente. Y Zeus estaba furioso, pero las personas estaban felices. Ahora, en la versión que tienen los nativos americanos, fue Coyote quien le robó el fuego a 3 hermanas que tenían simplemente ellas, para ellas el fuego. Él les robó una rama con fuego y se la llevó y así propagó el fuego entre todos los demás. Y vemos la similitud de las historias, ¿verdad? Ambos se robaron el fuego de alguna forma y lo propagaron entre los demás. Simplemente escuchamos versiones distintas. You can contrast them to see how they are different. Uno las puede comparar y contrastar para ver cómo son diferentes. Pero básicamente tienen el mismo concepto, ¿verdad? And here we have which story has each detail. Ok, vamos a ver cuál de los detalles aquí listados tiene cada historia. Number 1.
characters didn't share fire with others. Both of them, okay? Both of them. En las dos historias, los personajes no comparten el fuego. Number 2, a character stole fire from the people. El número 2, un personaje se robó el fuego para las personas. Both of them. En las dos tenemos lo mismo. 3, characters work together to get fire. Los personajes trabajaron juntos para tener fuego. En el number 2, solo en la número 2, ¿ok? Number 4, an animal taught people how to make a fire. Un animal le enseñó a la persona cómo hacer fuego. En el número 2, in number 5, we have a god was very angry that people had fire. Un dios estaba muy enojado que las personas tuvieran fuego. Just in number 1, solo en el número 1. Así quedaría, ¿verdad? Aquí podemos ver las diferencias y las similitudes que tienen las historias. On page 81, en la página 81, we have listen and circle the names of two cultures. Vamos a escuchar el audio y vamos a circular los nombres de dos culturas, ¿ok? The people in ancient Egypt and Greece believed in many gods and goddesses. They were responsible for the weather and even for life and death. Helios was the Greek sun god. 4 flying horses pulled his sun chariot. At night, Helios sailed back to his palace in the east. Ra was similar to Helios, but Ra was the Egyptian sun god. Unlike Helios, he didn't sail east at night. The sky goddess ate him. He was born again each morning, so he got a new life every day. The Egyptian goddess Tefnut was Ra's daughter. She didn't have a mother. Her father, Ra, spat water, and she was born. She was different from Ra because she made it rain. She didn't control the sun. Zeus was the Greek god of weather and the sky. He threw lightning bolts when he was angry. He was the king of the Greek gods. Osiris was the Egyptian god of death and the underworld. His clothes were white, like a mummy's, but his skin was green to show life and growth. Hades was the Greek god of the dead. He was Zeus's older brother. He didn't stay on Mount Olympus. Like Osiris, he was usually in the underworld. Okay, so we just listened to the track. Now we're gonna circle two cultures, okay? So number 1 will be, vamos a circular dos culturas, Egyptian, okay? Egyptian. And number 2, Greek. Esas son las dos culturas que vamos a circular porque son las que salían en el audio, okay? On the second part, we have listen and write the correct cultures, okay? Okay, so we're gonna answer. Okay, y luego vamos a unir los dioses con las descripciones, ¿ok? Este es el mismo audio que escuchamos. Si lo necesitan volver a escuchar, solo le dan para atrás al video, ¿verdad? Number 1, God of Greek, ok, estos son los dioses de la mitología griega, and gods of Egyptian, de las mitologías egipcias. Now we're gonna match them. Sun gods, los dioses del sol, right? Helios and Ra. I'm gonna match them like that. Number 2, weather gods. We have here Zeus
Tefnut. And number 3, we have Hades and Osiris as the underworld gods, como los dioses del inframundo, ¿ok? El inframundo es una cosa similar al infierno en la mitología, algo así como el infierno en nuestra cultura. Eso es el inframundo en las mitologías, ¿ok? Now, we have here listening for similarities and differences. Compare and contrast information to make connections between cultures. Escuchar por las similitudes y diferencias. Uno compara y contrasta la información para hacer conexiones en medio de las culturas, ¿ok? Uno escucha palabras para comparar. And similar to, like. Las palabras y, similar a o como. Listen for words that contrast. Y escuchamos las palabras que contrastan, o sea, las que muestran las diferencias. But, different from, unlike. But, que significa pero, different from, que significa diferente de, y unlike, que significa que no es parecido, ¿ok? Now, that will be it. Eso sería todo en el libro de language. Now, en el libro de vocabulary and grammar, we have page 67. Tenemos la página 67. Okay? So here we have, unscramble the questions. Tenemos que ordenar las preguntas. Number 1, did Tefnut move the sun? Number 2, did Tefnut throw lightning bolts? Number 3, did Osiris live in Mount Olympus? Number 4, did Osiris wear black clothes? Number 5, did Ra travel across the sky? And number 6, did Ra go home at night? Así quedarían las preguntas. Y eso sería, luego read again and circle the correct options. Ahora vamos a circular las respuestas, ¿verdad? On number 1, ¿verdad? Ya teniendo las preguntas hechas, las respuestas quedarían: no, she didn't. She wasn't a sun goddess. Number 2, no, she didn't. She made rain, ¿ok? Así vamos a ir haciendo esto, ¿ok? Estas son las respuestas, las que vamos a circular, estas que están en verdecito. Ya una vez ordenada la pregunta, lo que estamos haciendo ahorita son las respuestas. Number 3, no, he didn't. He wasn't a Greek god. Number 4, no, he didn't. He wore white clothes. Number 5, yes, he did. He was a sun god. And number 6, no, he didn't. The sky goddess ate him. Right? Así quedarían. Y esto sería todo por el día de hoy, ¿verdad? Siempre recordándoles que el horario de atención siempre será de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Cualquier inconveniente que tuviesen me lo hacen saber por un mensaje. Espero que estén gozando de salud, bendiciones, nos vemos el día de mañana.